Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ron Jimmy King y vamos a llevar juntos la parte de conocimiento de biología. En este caso vamos a hacer una pequeña introducción respecto a lo que es la primera clase donde vamos a poder aprender todo lo que respecta a la célula y cómo este componente tan pequeño permite que se lleven a cabo la vida y funciones muy complejas como las de nutrición, reproducción, entre otras. Muy bien, entonces, ¿qué es la célula? La célula no es nada más que el componente más pequeño de todos los seres vivos. Es un componente estructural y funcional muy importante. ¿Por qué hacemos énfasis en estructura y función? Porque las células van a ser en su conjunto, pequeñas estructuras que unidas van a permitir la ordenación y la formación de estructuras mucho más grandes. Por ejemplo, hablamos de que el conjunto de células van a formar tejidos. Los tejidos van a formar órganos, los órganos, sistemas y aparatos, y estos en su conjunto van a formar el ser vivo, el ser humano. Pero es importante tomar en cuenta que el ser humano está conformado por células. Los seres vivos en general están conformados por células. Células que llevan a cabo funciones muy complejas que permiten la vida. Así como un ser humano tiene varios órganos que les permiten llevar a cabo sus funciones vitales, como por ejemplo son la nutrición, la reproducción, la circulación, la respiración. Asimismo, la célula a nivel microscópico, a nivel tan pequeño, lleva a cabo estas mismas funciones a través de varios organelos u órganos que tiene la célula, los organelos intracelulares, aquellos organelos que le permiten a la célula funcionar para que su conjunto con otras células permitan de igual manera que el organismo vivo funcione de una manera adecuada. Entonces, vamos a decir y a reiterar el concepto de la célula, ¿no? La célula es el componente básico de todos los seres vivos. Es el componente estructural y funcional más pequeño de la vida. ¿Por qué? Estructural porque, reitero, permite en su conjunto la unión de muchas células, de varias células, va a permitir que se formen estructuras y organismos mucho más complejos, a su vez que van a llevar a cabo funciones mucho más complejas, así como por ejemplo una pared está compuesta de varios ladrillos, de varios bloques. Asimismo, los organismos vivos, estos bloques serían las células y están compuestos de estos bloques que en su conjunto permiten que todos los organismos vivos se relacionen y funcionen de una manera adecuada. ¿Y por qué la unidad funcional? ¿Por qué? Porque lleva a cabo funciones complejas como las que ya mencioné, funciones vitales que permiten la vida de los seres vivos. Entonces, esta célula va a clasificarse, va a tener una clasificación. Una célula procariota y eucariota. ¿Cuál es la diferencia principal entre estas? La célula procariota es aquella célula mucho más primitiva que es característica de aquellos organismos unicelulares, aquellos organismos que solo poseen una célula. Por ejemplo, podemos hablar de las bacterias. Una característica esencial de la célula procariota es que lleva a cabo funciones mucho más sencillas. Y la otra es que el material genético, es decir, el ADN, está contenido o regado en toda la célula, no está condensado en un solo lugar. A diferencia de la célula eucariota tiene la característica esencial de que está su material genético contenido dentro de un núcleo. El núcleo es la parte fundamental de la célula eucariota, ya que contiene el material genético, el ADN, es decir, aquel material que contiene toda la información para el funcionamiento adecuado de la célula y de los organismos vivos. La célula eucariota es propia de aquellos organismos pluricelulares que llevan a cabo funciones mucho más complejas. La célula eucariota es un organismo mucho más complejo. De igual manera, la célula se divide en una célula animal y una célula vegetal. Aquí podemos observar un esquema de una célula eucariota comparada con una procariota y a su derecha un diagrama de una célula vegetal. La célula procariota, como ya dijimos, es propia de organismos unicelulares. El ejemplo está claro y observamos una bacteria. La característica es que su núcleo, la parte morada que podemos observar ahí, está regada en todo el citoplasma, no está condensada. El material genético se encuentra en todo el citoplasma, a diferencia de la célula eucariota que ven a su izquierda, cuyo material genético contenido dentro del núcleo. Una de las principales diferencias entre la célula vegetal y la célula animal eucariota
es que la célula vegetal, además de poseer una membrana plasmática, posee una pared celular que le ayuda a dar fortaleza, rigidez y mayor protección a la célula vegetal. Avanzando rápidamente, vamos a ver un cuadro comparativo también de respecto a la célula procariota y eucariota, donde vamos a distinguir muchas diferencias esenciales entre estas dos células. Por ejemplo, una de las más importantes es cómo éstas se dividen, cómo éstas se reproducen. La célula procariota lleva a cabo funciones mucho más sencillas de división, como por ejemplo la fisión binaria, la gemación, entre otras. Por tanto, por otro lado, más bien, la célula eucariota lleva a cabo funciones de división celular mucho más complejas, como son la mitosis y la meiosis, que posteriormente y más adelante también vamos a estar estudiando. La célula animal entonces está compuesta de varias partes, varios organelos, así haciendo la comparación, un ser humano tiene varios órganos que le ayudan a llevar a cabo su función. Por ejemplo, los pulmones ayudan a respirar, el estómago a digerir los alimentos, los intestinos de igual manera, y también el sistema digestivo ayuda en los seres humanos a eliminar esos productos de desecho, aquellos que no nos sirven, ¿no es cierto? Así de igual manera, la célula contiene varios organelos que llevan a cabo estas mismas funciones. Por ejemplo, la célula eucariota animal tiene una mitocondria. La mitocondria es aquel organelo intracelular que le permite llevar a cabo funciones de la producción o creación de energía. Por ejemplo, otro de los organelos muy importantes es el lisosoma, que se puede comparar como el sistema digestivo de la célula, aquel sistema que le permite a la célula digerir aquellas partículas de desecho, aquellos nutrientes que no han sido necesarios para el metabolismo celular y son desechados. Asimismo, es la comparación entre un ser humano, un organismo muy complejo formado por a nivel microscópico, una célula que es un organismo igualmente complejo. Entonces, en este esquema nosotros podemos observar y conocer cuáles son los organelos u orgánulos intracelulares. Intracelulares sencillamente porque están dentro de la célula, intra dentro, celulares de célula, entonces están dentro de la célula. Por tanto, observamos el gran tamaño que tiene el núcleo, ¿no? Cuya importancia es albergar el material genético. Tenemos también algunas otras estructuras como el aparato de Golgi, la membrana celular, los ribosomas, los lisosomas, el retículo endoplásmico, sea liso, sea rugoso, y vemos muchas otras estructuras regadas en el citoplasma, como por ejemplo el glucógeno, los centriolos, los microtúbulos, que todas estas en conjunto y su unión, su función va a permitir el funcionamiento adecuado de la célula, el funcionamiento de toda la célula en su conjunto, que en conjunto con más células que funcionen de igual manera muy bien, van a crear organismos mucho más complejos. Entonces, es importante distinguir una de las partes más importantes de la célula, que es el núcleo, ¿no? Cuya importancia es albergar el material genético. Sencillamente eso. ¿Y por qué es importante este material genético? Porque dentro del núcleo está contenido el material genético y este tiene toda la información genética, aquellas instrucciones que la célula necesita para poder llevar a cabo sus funciones. Es decir, este material genético lleva a cabo la función de guardar las instrucciones de cada uno de los organelos que conforman la célula. Va a decir específicamente cuál va a ser la función de la mitocondria, del lisosoma, etc. Entonces, lleva a cabo la función de ordenar cuándo la célula debe crecer, cuándo debe madurar, cuándo debe reproducir, incluso cuándo debe morir. También vamos a aprender respecto al citoplasma. El citoplasma es aquel líquido, en su mayoría compuesto de agua, que permite nutrir a todos los demás organelos intracelulares, que aquellos organelos intracelulares necesitan del citoplasma para poder nutrirse, para poder convivir y coexistir, así como el ser humano está formado en su mayoría de agua, el citoplasma en su mayoría está formado de agua y es el medio donde todos los organelos intracelulares se van a desarrollar. El citoplasma tiene una característica esencial que también se denomina líquido intracelular porque está dentro de la célula y tiene cationes y aniones. ¿Cuáles? Los más importantes de los cationes es el potasio
¿ya? Y el sodio también, porque son iones que se encuentran de la célula, dentro de la célula que permiten el adecuado funcionamiento de los organelos de su. En este esquema de la derecha también vamos a aprender cuáles, así como la célula tiene su propio medio interno, también vamos a aprender cómo el líquido intersticial es aquel medio donde viven todas las células, donde se desarrollan y correlacionan o coexisten todas las demás células. El retículo endoplásmico vamos a conocer que es un organelo que cumple la función de procesamiento de moléculas formadas por los demás organelos y su distribución a distintos puntos de la célula. Los conoceremos más a detalle en clase y sobre todo entender que hay de dos tipos, uno rugoso y uno liso. El liso es aquel que carece de ribosomas, que son los puntitos que nosotros podemos observar dentro en el esquema de su derecha. El retículo endoplásmico liso y rugoso lleva a cabo funciones distintas a pesar de ser estar dentro de un propio organelo, ¿no? La función principal es la síntesis. Y recordemos que la síntesis no es nada más que la creación. Cuando hablamos de síntesis dentro de la célula, hablamos de la creación. Entonces, por ejemplo, nos dice que el retículo endoplásmico rugoso, que es el RER, ayuda a la síntesis de moléculas proteicas, es decir, ayuda a la creación de moléculas proteicas. Vamos a estar conociendo esto más a detalle. El lisosoma es el sistema digestivo de la célula. Haciendo la comparación a un ser humano, nosotros tenemos boca, esófago, estómago, intestinos, recto llano. Así el lisosoma es un organelo intracelular que lleva a cabo la función del procesamiento de los productos de nutrición y de metabolismo de desecho de la célula, permitiendo que ésta la digiera. Entonces, lo hace a través de enzima. Enzima es un tipo de sustancia que tiene la función de ayudar al procesamiento, degradación de otras sustancias. Bien, vamos a conocer más a detalle esto. La mitocondria, uno de los organelos intracelulares muy importantes, ya que tiene la función de la creación de energía química para el funcionamiento de todos sus demás organelos. El aparato de Golgi nos podemos referir como una pequeña fábrica productora, distribuidora y empaquetadora. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi se encarga de captar todos aquellos nutrientes del citoplasma, aquellas moléculas producidas por los demás organelos, procesarlos, ordenarlos y distribuirlos a donde sea necesario. Tenemos de igual manera el ribosoma, que haciendo una analogía, una comparación, es el traductor del material genético contenido en el núcleo, es decir, va a decodificar a un idioma ese material genético contenido en el núcleo que todos los demás organelos intracelulares puedan entender para que puedan llevar a cabo sus funciones. Tenemos también la membrana celular. La membrana celular es aquella que tiene la función de proteger a la célula, ¿ya? Vamos a conocer cuál va a ser su estructura básica, una bicapa lipídica. Esto quiere decir que es una doble capa de lípidos, cuya estructura es muy característica ya que le ayuda a dar protección a todos los organelos contenidos dentro de la célula. Finalmente, el citoesqueleto. El citoesqueleto no es nada más que, valga la redundancia, el esqueleto de la célula. Así como nosotros tenemos huesos, la célula tiene un esqueleto formado por proteínas. Y estas proteínas se agrupan en filamentos o túbulos originadas por moléculas proteicas que son sintetizadas o creadas en los ribosomas. Entonces, esto es un pequeño repaso de lo que estaremos viendo dentro de la clase de la célula en general y sus partes, muy importantes, las más importantes, que permiten el funcionamiento adecuado de la célula.